Hoy nos sumergiremos en un viaje transformador, una travesía donde desentrañarás el ilimitado poder que reside en tu interior para moldear tu propia realidad. A menudo, las personas transitan por la vida, creyendo ser meras piezas en un engranaje gigante, sin control sobre su destino. Pero permíteme revelarte que eso está lejos de ser la verdad. Intención. No eres solo un observador pasivo, eres un creador activo. El universo es como arcilla y tú eres el escultor. Tus pensamientos, emociones e intenciones son las herramientas que dan forma a esta arcilla. Así que no subestimes el poder de la intención. Cuando envías intenciones positivas al universo, básicamente estás haciendo un pedido, al igual que lo harías en un restaurante. Pero recuerda, el universo es un camarero muy literal. Si eres vago, obtendrás resultados vagos. Así que sé específico, sé claro y lo más importante, sé consciente de lo que estás pidiendo. ¿Cómo mejoramos en esto? ¿Cómo nos convertimos en maestros escultores de nuestra propia realidad? Aquí es donde entran en juego los fascinantes temas de las regresiones a vidas pasadas y las progresiones futuras. Imagina por un momento que tu alma es como una biblioteca. Cada libro en esta biblioteca es una vida diferente que has vivido o vivirás. Regresiones a vidas pasadas y progresiones futuras. Para entender el viaje de tu alma, las energías que llevas de tus vidas pasadas pueden influir en tu realidad presente. Y comprender esto puede darte ideas increíbles sobre por qué ciertos patrones siguen apareciendo en tu vida. Pero no estamos limitados solo a mirar hacia atrás. También podemos mirar hacia adelante. Las progresiones futuras te permiten echar un vistazo a los próximos capítulos del viaje de tu alma. Haciendo esto, puedes alinear tu energía con el futuro que deseas, facilitando la manifestación de esa realidad en el presente. Entonces, ¿has entendido la idea de que eres un creador activo en tu vida? E incluso, has comenzado a explorar las profundidades de tu pasado y las alturas de tu futuro. Pero nada de esto importará si no tienes una claridad cristalina sobre lo que deseas. La especificidad es clave. Piénsalo de esta manera. Si entras a un restaurante y simplemente dices, tengo hambre, dejas que el camarero decida qué vas a comer. Puedes terminar con algo que no te gusta o no puedes comer. El mismo principio se aplica a la vida. Si eres vago acerca de tus deseos, el universo llenará los espacios en blanco y es posible que no te guste lo que elija. Visualiza. Así que tómate un tiempo para pensar realmente en lo que quieres. Visualízalo, escríbelo, dilo en voz alta. Hazlo tan real como puedas en tu mente. Una vez que estés claro en lo que deseas, el siguiente paso es visualizarlo. Y no me refiero solo a un pensamiento fugaz o un sueño vago. Me refiero a una visualización vivida, detallada e inmersiva. Cierra los ojos y míralo. Siéntelo. Experiméntalo como si estuviera sucediendo en este momento. Esto es más que solo un ejercicio mental, es una forma poderosa de creación. Cuando visualizas algo con tanta intensidad, estás enviando una frecuencia vibratoria fuerte al universo. Estás diciendo, esto es lo que quiero, y sé que ya es mío. He utilizado esta técnica visualizando mis libros en estanterías de librerías antes de que se publicaran. ¿Funcionó? Y adivina qué, funcionó. Mis libros encontraron su camino a esas estanterías tal como los había visto en mi mente. ¿Esto funciona? Puedes estar preguntándote, ¿realmente funciona? ¿Puedo manifestar mis deseos simplemente siendo específico y visualizándolos? Déjame compartirte una pequeña historia. Mi hija estaba luchando en la escuela de enfermería, abrumada por la carga de trabajo y la presión. Pero en lugar de ceder a la desesperación, decidió visualizar su éxito. Cada noche antes de acostarse, cerraba los ojos y se veía a sí misma aprobando sus exámenes, completando sus tareas con facilidad y finalmente caminando por el escenario para recibir su título de enfermería. ¿Y sabes qué sucedió? Sus calificaciones mejoraron.
Su confianza se disparó y efectivamente se graduó con colores brillantes. Esto no es magia, es la ley de la atracción en acción. Tu mente es una herramienta poderosa y cuando la usas para enfocarte en resultados positivos, pones en marcha una cadena de eventos que hacen que esos resultados se hagan realidad. El cómo. Hablemos de algo que a menudo confunde a las personas, el cómo. Has identificado lo que quieres, lo has visualizado, pero luego comienzas a preocuparte por cómo todo se va a unir. Aquí está la cosa. No necesitas saber cómo sucederá. De hecho, preocuparte por el cómo puede ser contraproducente. Cuando te enfocas demasiado en la mecánica, limitas la capacidad del universo para atraer tus deseos a tu vida de maneras inesperadas y milagrosas. El universo tiene un número infinito de formas de cumplir tus deseos, formas que ni siquiera puedes comenzar a imaginar. Así que no te encasilles preocupándote por el cómo. En cambio, concéntrate en el qué y el por qué, y deja que el universo se encargue del resto. Confía en que las cosas se desarrollarán como deben, a menudo de maneras que te sorprenderán y deleitarán. Entendiendo el tiempo. La próxima vez que te veas abrumado por los detalles, la logística, el cómo, da un paso atrás y recuerda que tu trabajo es tener claridad sobre lo que quieres y por qué lo quieres, y luego enviar ese deseo al universo con la mayor energía positiva que puedas reunir. El cómo no es tu preocupación, es el trabajo del universo. Y déjame decirte, el universo es muy bueno en su trabajo. Sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, he estado tratando de manifestar mis deseos, pero nada sucede. El tiempo está corriendo y estoy poniéndome ansioso. Entiendo ese sentimiento, pero permíteme tranquilizarte. El tiempo es un constructo que hemos creado para dar sentido a nuestra experiencia terrenal. En el gran esquema de las cosas, el tiempo es fluido, no es tu enemigo, simplemente es una medida del cambio. El tiempo no es tu enemigo, así que no dejes que el reloj tic-tic agregue presión a tu proceso de manifestación. En cambio, usa esa sensación de tiempo para alimentar tu urgencia de manera positiva. Toma medidas por pequeñas que sean, que se alineen con tus deseos, ya sea hacer una llamada telefónica, escribir un plan o incluso reservar tiempo cada día para visualizar. Estas acciones envían un mensaje poderoso al universo de que tomas en serio tus intenciones. En este viaje juntos, hemos explorado ideas poderosas y transformadoras. Espero que este contenido haya resonado contigo y te haya inspirado. Nos encantaría conocer tus pensamientos, experiencias o cualquier pregunta que puedas tener. Anímate a compartirlo en la sección de comentarios a continuación. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte futuros videos cargados de conocimiento y reflexiones emotivas. Tu apoyo significa el mundo y nos impulsa a seguir creando contenido significativo. Si sientes que este video ha agregado valor a tu día, no dudes en expresarlo con un like. Cada interacción cuenta y nos ayuda a llegar a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos este fascinante viaje. Hasta pronto.